Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, hoy estamos con un caro amigo que trajo un regalón. Él viene siempre con los regalos y de parte de su padre, de Héctor Sosa Llenaro, del doctor. Así que un abrazo grande al abogado y también panelista acá de nuestro programa, el querido Héctor Sosa Llenaro, y su hijo, que es Diego, que está con nosotros, que es abogado, especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. Así que damos la bienvenida al querido Diego Sosa. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias por el regalo. Gracias. No, por favor. Enorme no, regalo. Sí. No, ¿Son unas botellas de champán o sí, de vino? De todo. ¿Sí? Primero, gracias por estar en tu gran cabina de cristal, como siempre. Y sí, papá te manda eso con mucho cariño. Y también, Maurín se llama su esposa, ¿verdad? Nosotros le decimos de cariño Malalita. Ella fue la que preparó ¿Cómo es Malalita? Malalita. Ella preparó con mucho cariño. Ella es una artista. Algún día también tenés que traer, pues ella te va a hablar de actuación, de arte, de cultura. Ahí sí me acerca. Sí. Preparó. ¿Sí? Y vamos a traerla a ella. Sí. Porque ella fue la que preparó. Sí. Esta caja nos trajeron. Ahí hay un whisky, una serie de cosas dulces, de todo. Y una decoración otra vez ahí interna que hizo ella, que hizo Maurín, que hizo Malalita. Maurín. Bueno, Malalita tiene que venir acá. Sí. Y bueno, muchas gracias a Héctor, al doctor, muchas gracias. Y a Diego Sosa, abogado, también es doctor. Sí. Un chico joven, aparente, pero sabe muchísimo. Parece que se leyó toda la estantería del padre y de coleccionistas de los libros más importantes, porque él sabe de todo. ¿Cómo sabés, Boche? ¿Y en qué momento vos te enfrascás y en realidad es una pasión, ¿verdad? Sí, es una pasión de chico, ¿verdad? Porque ya papá también me inculcó bastante la lectura. En el colegio San José también siempre me interesó a mí la política. Mi abuelo también era militar y él estaba muy metido en cuestiones internacionales también. En el tema Mercosur, fue representante de Paraguay mucho tiempo. Entonces ahí me metí en ese mundo. Después, cuando empecé a hacer mis posgrados, ahí me interesó aún más el tema del derecho internacional y la geopolítica. Y es apasionante, ¿verdad? Y encima estamos en un momento donde los titulares geopolíticos están cada día, parece algo nuevo. Entonces es realmente un deleite. Así, es un deleite. Esa palabra hace rato no escuchaba. Sí. Es un deleite. Porque este sábado, señoras y señores, se reúne la gente del Mercosur ahí en Foz de Iguazú. Van a pasar la presidencia pro tempore a Paraguay, ¿verdad? Sí. Y va a estar ahí Santiago Peña, que está henchido porque se obtuvo el grado de inversión de Standard & Poor's aquí en Paraguay. Entonces él está henchido, digamos, porque bueno, y hay que felicitar a toda el sector económico, a todo el sector económico nuestro por haber obtenido este segundo grado de inversión a través de Standard & Poor's. Y el presidente Milei felicitó a Paraguay y el presidente Trump también felicitó a Paraguay, en este caso a Santiago Peña. Bueno, ¿qué va a pasar el 20, sábado 20? Hoy es jueves. El Mercosur se reúne este sábado en Foz de Iguazú para firmar el famoso pacto con la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede, vamos a consultar con Diego. Y el Mercosur está bajo la presión allá de Francia y también de Italia. Y Macron, el presidente francés, bajó presión en Francia para detener la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Macron, o sea, Francia e Italia no quieren que se firme este acuerdo con el Mercosur desde la óptica europea. Y Lula, por otro lado, solicita a Macron
y a Meloni, que es la primer ministra de Italia, que firmen ambos el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Así que en esa disyuntiva se está, y porque antes, hasta hace poco Paraguay no estaba de acuerdo con este, con esta con firma, el acuerdo, hasta hace poco, sí. Y de repente cambió la cosa, se balanceó la cosa a favor de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí. Querido Diego, él es especialista en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública. ¿Cómo estamos ahora y qué va a pasar en Foz de Iguazú, en el estado de Paraná, este sábado? Muy importante, excelente la introducción. ¿Por qué? Porque este acuerdo es el acuerdo, estamos hablando del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sí. Un acuerdo que se está dilatando bastante. Hace 25 años que estamos en proceso de discusiones, ¿verdad? Entre lo que es el bloque comunitario y la Unión Europea, que después vamos a hablar para entender mejor cómo funciona la Unión Europea, su proceso de aprobación y demás, por qué es tan complejo. Y por otro lado el Mercosur, ¿verdad? Bueno, el sábado en teoría el presidente Milei va a ir a Brasil, también Paraguay y demás, para justamente hacer el traspaso de mando de la presidencia pro tempore. Milei va a estar ahí. Milei va a estar, a pesar de las fricciones internas que hay con Lula, ¿verdad? Pero todos están abogando por este acuerdo, por la suscripción del acuerdo. ¿Por qué? Porque es muy ambicioso. ¿Y qué implica para que se entienda llanamente, lisa y llanamente? Disminución de aranceles. Es un acuerdo de libre comercio. Si se suscribe va a ser la mayor área de libre comercio del mundo, que va a aglutinar a más de 700 millones de personas y con un PIB, juntando la Unión Europea y Mercosur, de 22 billones de dólares. Si es que se llega a dar, pero 22 billones de dólares. Sí. Y más de 700 millones de personas. Va a ser el área económica más grande del mundo hasta ahora, ¿verdad? Muy ambicioso el proyecto, pero lastimosamente no creo que llegue a buen puerto el sábado. ¿Por qué? Porque hay una reticencia importante de Francia históricamente, y ahora últimamente se sumó Giorgia Meloni, la primer ministro de Italia, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Porque estaba Suiza también ahí. Estaba Suiza, estaba Polonia, está Polonia también. Que tampoco quería que firmar. Tampoco quiere. Irlanda también. Y hay países que están ahí reticentes. Pero del otro lado están los países que están abogando, que son España y Alemania, por sus problemas económicos. Pero acá vemos ese problema de los 27. La Unión Europea está compuesta por 27 países hoy en día, desde que salió el Reino Unido. Entonces vemos esas disputas internas que hay en el bloque comunitario. Francia, por un lado, dice: no, yo no quiero que se suscriba este acuerdo. ¿Por qué? Porque va a perjudicar primero mi economía interna, porque no voy a tener un control, y tengo miedo de dos cosas, dice Francia: de que se bajen los precios y que altere mi economía más de lo que ya está, porque Francia está muy mal económicamente, y por otro lado que perjudique específicamente al sector de los granjeros, el sector agrícola francés, que estuvo realizando grandes manifestaciones junto con Polonia, en Bolonia, porque tienen miedo de que inunden con las importaciones del Mercosur, se inunde el mercado. Ahí vemos imágenes de cómo la gente opuesta a este pacto se manifestaba. Fueron manifestaciones en diversos puntos, obviamente en la capital, en París, y en diversos puntos de Italia, y es bastante conflictiva por esa situación. Estas imágenes son del día de la fecha, son de ahora, estas imágenes. Bueno, y después, Diego. ¿Y qué pasa? La situación radica en lo siguiente: los farmers, los agrícolas franceses, ¿qué dicen? No, nuestro problema es una cuestión dispositiva, legislativa. Nosotros manejamos estándares. Los agricultores, farmers. Los farmers franceses dicen: no, nuestro problema es una cuestión legislativa. Mercosur no tiene los estándares normativos que nosotros tenemos con relación al Acuerdo de París. No olvidemos que ellos están adheridos al Acuerdo de París, que lo que pretende es precautelar lo que es el famoso cambio climático, bastante discutido hoy en día, si tiene un origen antropogénico o si es de la naturaleza, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra discusión. Pero ellos están muy arraigados a esa cuestión. ¿Y qué pasa? Les limitó bastante.
ellos perdieron competitividad porque se dejaron llevar por los acuerdos ESC y demás que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Ahí estas imágenes corresponden a Bruselas, donde también se palpita esto, ¿verdad? Sí. Porque hay una repercusión en toda Europa de esto. En toda Europa. Por el sí o por el no, pero hay repercusión. Claro. Ese es el principal punto, ¿verdad? Después está también las diferentes cuestiones internas de la Unión Europea, porque actualmente vemos una Unión Europea muy debilitada. No es la Unión Europea de Adenauer, de los que empezaron la Comunidad Económica Europea, que después vamos a hablar, pero que era mucho más fuerte. Mucho con un concepto principista, con valores. Hoy vemos una Unión Europea muy debilitada. Más consolidada era la Unión Europea. Más consolidada, con más principios. Sobre todo los líderes de ese momento eran líderes de fuste, eran estadistas, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, bueno, para entrarnos un poco de Mercosur manejamos más o menos, pero para entender un poco el corazón de Europa, ¿verdad? Y en qué consiste esas instituciones, ¿verdad? Porque acá van a entrar a tallar eso y ese es el principal problema. Bueno, y todo esto también está radicado en Bruselas, ese corazón que dice acá Diego de Europa está en Bruselas en muchos aspectos. Bélgica, Italia y se sumaron a Francia. Y todos estos países solicitan aplazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que la titularidad del Ejecutivo Europeo, o sea, la titular del Ejecutivo Europeo, que es esta señora Ursula von der Leyen, ella quiere firmar el sábado 20 en Brasil. Esta ejecutiva, esta titular de la Unión Europea, digamos, quiere firmar, pero se oponen estos países mencionados, Bélgica, Italia y Francia. Y a los italianos y franceses se suman además la gente de Hungría y de Polonia. Así que varios países ya son entonces. Sí. Bélgica, Italia, Francia, Hungría, Polonia no quieren el acuerdo con el Mercosur. Sí, pero los abanderados son Francia e Italia, que están llevándole el estandarte al interior del Parlamento Europeo, ¿verdad? Pero la que sí quiere firmar a toda costa es Ursula von der Leyen. Sí. Por ahí tenemos una imagen de esta señora que es el símbolo de la Unión Europea. Y ahí están todos los presidentes. Reelecta. Sí, fue reelecta, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué más, Diego? A ver, adelante. Bueno, y acá entramos en el epicentro de la cuestión, ¿verdad? Que es esa burocracia europea. ¿Qué pasó? En sus inicios, no olvidemos que la Unión Europea fue en principio la comunidad del carbón y el acero, ¿verdad? Que se crea en el año 1952, donde para evitar conflictos, Konrad Adenauer de Alemania, De Gasperi en Italia, Schuman en Francia deciden crear eso, es decir, bueno, a la comunidad del carbón y el acero, ¿verdad? En principio, para luego constituir... En la década de los 50. En el 52, ¿verdad? Que primero se unen enemigos de aquel momento, Francia y Alemania. Sí, claro. Y luego se suman Holanda, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, y 6 países componen en principio la comunidad del carbón y el acero, que eso sirvió como un cimiento para empezar lo que va a ser la Comunidad Económica Europea en el 1957. Con estas grandes figuras, Konrad Adenauer, De Gasperi, ahí se constituye el mercado común. Se erige el mercado común en 1957. Sí. Y se crean las bases, se establece el mercado común, se exoneran los aranceles, libertad de circulación de bienes y servicios. Y eso se fue consolidando con el tiempo, cae el muro de Berlín. ¿Y Gran Bretaña cómo estaba ahí? Y Gran Bretaña, cuando eso fue formando parte de esa unión, ¿verdad? O sea, apoyaba en ese momento. Apoyaba, y luego en el 92 se consolida con un tratado muy importante y se crea lo que ya es el euro en el 92 y pasa a ser la Unión Europea. Entonces pasó por un proceso interesante, histórico. De la comunidad pasa a ser la UE, la Unión Europea. Y la creación del euro como moneda. Como moneda de circulación obligatoria
en toda la zona euro. En todo el continente. Y hay algo muy importante porque cuando uno va a Europa es impresionante, uno parece que cruza los países como ciudades, ¿verdad? Sí. Es admirable porque lograron ellos esa integración, se dio esa integración. Esa amalgama, regional. y eso es lo que yo digo que acá debe de ocurrir el Mercosur, pero estamos muy distantes. Muy distantes, pero ¿por qué? Y me gustaría desarrollar esta parte justamente de las virtudes de la Unión Europea en principio, en sus inicios, ¿verdad? Hoy en día está bastante debilitado esto, ¿verdad? Pero con el 92 aparece el euro y que empieza a circular en el 2002 con fuerza de ley, ¿verdad? Entonces, ahí se consolida la Unión Europea como mercado común, como bloque económico, y también se crea la famosa zona Schengen. La zona Schengen es justamente la zona de circulación que comprende que los países, que son los 27, tienen el derecho de libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea que comprende los 27. O sea, eso es espectacular. Para nosotros es impensado todavía lo que hablábamos, de que uno va cruzando países y es como que cruza ciudades, ¿verdad? A mí me tocó hacer tours en Europa impresionante. Uno cruza y no te piden documentos, cruzada de Francia, Italia, Alemania, y tranquilamente, y acá ¿verdad? Es todo una odisea. Para hacer por la ruta 1 ir de ahí a Samberg, te paran por lo menos 3 veces para dentro de tu mismo país, ¿verdad? Una vergüenza. Sí. Bueno, agricultores franceses amenazan a Emmanuel Macron con movilizaciones por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. Imágenes tenemos ahí, justamente, ahí están las imágenes. Estas son imágenes recientes. La gente está muy afectada, al parecer. Muy exasperada, los ánimos están muy caldeados. ¿Por qué? Porque se trata justamente de tocar los bolsillos de la gente y es la sobrevivencia. Ahí vemos los agricultores, están los tractores, las maquinarias, ellos que salen. Sí. Porque Europa, como decimos, está muy convulsa, está lejos de esta idea kantiana, porque Europa se crea y se funda, claro, de Manuel Kant, ¿verdad? ¿En qué consiste esa idea, la doctrina kantiana, que es con la que se funda la Unión Europea? A ver, recordanos. Que se basa en principios y valores racionales y que las cuestiones se deben dirimir a través de la ética y la moral, no con criterios económicos, crematísticos, ¿verdad? Que intereses, ¿verdad? Que hoy en día se basa en eso la Unión Europea, ¿verdad? Y en otras cuestiones que vamos a hablar después. Entonces se distanció bastante de eso y ahí se da ese declive, esa pérdida de la identidad de Europa, de la defensa de los valores, de los derechos, del renacimiento, de todo lo que implica Europa. Hoy en día se vio reducida a esta corriente del globalismo, del cambio climático. Y la Comisión Europea, porque citaste algo muy importante, Bruno, la influencia de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea, ¿verdad? ¿Qué pasa? Europa crea estamentos, ¿verdad? Al hablar de Europa hablamos del Parlamento Europeo, que está compuesto por 705 eurodiputados de los 27, ¿verdad? De 27 países. La Comisión Europea, ¿qué es la Comisión Europea? Es el Ejecutivo. El Ejecutivo de la Unión Europea y está compuesta por 28 eurocomisarios, se llama. Que serían como ministros. Ursula von der Leyen es como una presidenta y tiene sus ministros. Yo quiero ver el rostro de Úrsula, porque es una señora bien elegante, de cuello largo, bien presentada. Y su alta representante de la Unión Europea a mí me gusta bastante, que es Kaja Kallas, que es una señora también muy buen puesta, muy linda. Así, che. Muy elegante. Bueno, y esta señora que aparece en pantalla, a toda costa quiere que se firme ese pacto, digamos, ese acuerdo comercial. Este sábado en Foz de Iguazú. ¿Por qué? Porque ella tiene sobre sus hombros la responsabilidad de levantar la moral europea y sobre todo la economía europea, que está bastante diezmada por lo que fue la guerra en Ucrania. ¿Qué pasa? Acá ya vemos también el reacomodo de fuerzas geopolíticas que siempre hablamos. Con la guerra en Ucrania, Europa se vuelve cada vez menos competitiva. ¿Por qué? Porque dejó de comprar gas ruso, petróleo, le compra a Estados Unidos, que es más caro, ¿verdad? Por la distancia, por lo que implica, porque compran el gas natural licuado, todo lo que tiene que ver con ese proceso. En cambio, ellos dejan de lado a Rusia, que fue el objetivo de Estados Unidos que se cumplió, cortar esa unión económica, y que Europa sea menos competitiva, porque ¿qué empresario se va a afincar a Europa con energía cara,
falta de materia prima, todas esas leyes impresionantes que tienen que cumplir, que son las leyes medioambientales. Mucha burocracia. Mucha burocracia. Una Europa paquidérmica prácticamente. Paquidérmica, me gustó ese término. Sí, porque es así, porque están ellos dormidos, un gigante dormido, pesado, por esa legislación que ellos mismos se impusieron, ¿verdad? Y acá se da otro problema. Ursula von der Leyen está atada. ¿Por qué? Porque tiene también límites. Por eso la Unión Europea establece un sistema de peso y contrapeso, porque a la vez es muy interesante a nivel jurídicamente del derecho internacional público, ¿verdad? Ver cómo se constituye, porque es a la vez intergubernamental, porque está compuesto por países, pero también es supranacional, porque a la vez los países signatarios delegan en la Unión Europea. Por eso se llama Europa. Europa se le dice a los órganos europeos. El español, por ejemplo, le dice, te vas a Europa, a Bruselas, a la Comisión Europea, al Parlamento. Sí. Ellos le llaman, estás vos en el continente europeo, pero vas a Europa, te dice por Bruselas, por ejemplo. Claro. Te vas a trabajar a Europa. Te quiere decir que se va a la Comisión Europea, al Consejo o al Parlamento, ¿verdad? Entonces, ese concepto hizo que también se vuelva un poco débil la Unión Europea, porque necesita el beneplácito de los 27 siempre. Y en este caso, Ursula von der Leyen tiene iniciativa legislativa, es la única que puede proponer leyes, es el Consejo Europeo, ¿verdad? A través de sus 27 comisarios. ¿Y ese consejo trabaja dónde? ¿En Bruselas? Trabaja en Bruselas. Está radicado en Bruselas a propuesta del Consejo Europeo. Está la comisión, como decimos, que preside ella, y está el Consejo Europeo, que está presidido por António Costa, que es primer ministro de Portugal. Y ese consejo tiene dos funciones. Tiene dos funciones importantes. Una es la de delinear las estrategias globales. Se reúnen los líderes. Esas reuniones que de repente nosotros vemos que está Macron, están los otros líderes. Esa reunión del Consejo Europeo, que está reunida, presidida por los presidentes, compuesta por los presidentes, y también está lo que se llama el Consejo de la Unión Europea otra vez, que es la reunión de por ejemplo, hay problemas económicos, se le cita a los ministros de Economía, y se reúne Antonio Costa con los ministros de Economía. Tema medioambiental, a los ministros de Medio Ambiente. Defensa, a los de Defensa, de los 27, y se delinea la política de seguridad, salud, educación que fuere, y por otro lado el Consejo, que están compuesto por los presidentes, que discuten los acuerdos. El Consejo Europeo es el que se está oponiendo, porque porque la Comisión quiere que se suscriba, el Ejecutivo quiere que se suscriba, pero el Consejo le dice no. Los presidentes de la Unión Europea, de los distintos países de la Unión Europea, le dicen no, encabezado por Francia y Italia, ¿verdad? Y le siguen Polonia y los demás que estuvimos viendo. Y de este lado del Atlántico, digamos, o sea, la gente del Mercosur, la gente como Lula, Milei, Santiago Peña y otros, digamos, ¿cómo reaccionan ante esto? Porque se está en una suerte de nebulosa, sí, ¿verdad? No se sabe qué va a pasar el sábado, pero van a ir todos con ganas de firmar el famoso acuerdo que se viene arrastrando con esa mentalidad hace 25 años. Hace 25 años. Se viene impulsando esto. Estamos negociando con tramposos. ¿Quién dijo esto? Héctor Cristaldo dice esto. ¿Y quién es Héctor Cristaldo? Es el presidente de los gremios de la producción del Paraguay, que rechazaron la aprobación de salvaguardias por parte del Parlamento Europeo y reclamaron al gobierno de Peña una postura firme ante lo que consideran una modificación unilateral que rompe el equilibrio del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Claro. Estamos negociando con tramposos, apuntó el titular de la Unión de Gremios de Producción del Paraguay, Héctor Cristaldo. Sí, lo que el titular de la UGP siempre dice en todas sus intervenciones, es que, porque habla de tramposo, de trampa, ¿verdad? Porque por el Acuerdo de París,
Acá está el problema central. Una cuestión ideológica y a la vez dispositiva, reglamentaria. Acuerdo de París. El Acuerdo de París. ¿El Acuerdo de París en qué consiste básicamente? Recordanos. En la defensa del cambio climático. La Unión Europea decide celebrar en París los famosos Acuerdos de París en su momento para establecer todo un sistema legal y de control en la Unión Europea para precautelar lo que es luchar contra el cambio climático, todos los avatares medioambientales, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Unión Europea? No, Mercosur, yo quiero que vos también cumplas con lo que yo cumplo. ¿Por qué? Porque entonces Acuerdo estamos en desventaja. De París hay 195 países. Sí. 195 países. Sí. Pero acá fue como Estados Unidos y Rusia también. También. Estados Unidos salió del Acuerdo de París. Trump salió. Él salió. Sí, salió. Él no está de acuerdo. Biden le incluyó nuevamente y él Trump salió. Está siendo tildado de tramposo. No. Trump. esta vez está en un segundo plano con relación a esto. Pero está su influencia que vamos a ver después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente es esto. Es este tire y afloje, porque hablamos en programas anteriores que también el debate hoy en día ya no es de izquierdas y derechas, sino de soberanistas versus globalistas. Porque, y acá está lo que Trump siempre dice, yo me considero un soberanista y por eso él apoya, por ejemplo, a Hungría, a Víctor Orbán y a otros países de la Unión Europea, a Giorgia Meloni, es su principal aliada también ahí. Entonces, ¿por qué? Le dicen, no, porque Europa descuidó sus valores fundamentales, se dejó llevar por la corriente globalista que lo que hace es sacar la identidad cultural de los países y yo quiero volver a tener un socio confiable, decía él. Por eso recientemente sacó también su estrategia de seguridad nacional que le pone en un cuarto plano a Europa por este tipo de cosas, porque dice, ellos están desdibujados en sus valores y en su esencia y yo quiero tener un partner, un socio confiable, un socio confiable. Si no tengo un socio confiable le dejo, porque ellos están perdidos, dice. Por estas cuestiones. Eso dice Trump. Eso dijo Trump, ¿verdad? El Acuerdo de París es un tratado internacional jurídicamente vinculante adoptado en el 2015 para combatir el cambio climático con el objetivo central de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados, ¿verdad? Preferentemente o preferiblemente, y 1.5 centímetros grados, digamos, respecto a los niveles preindustriales, buscando la neutralidad del carbono para mediados del siglo. Bueno, y unifica ese Acuerdo de París a casi todas las naciones en una acción común, exigiendo a cada una de ellas presentar y actualizar sus propios planos climáticos, NDC, para reducir emisiones y adaptarse a los impactos, con un marco de transparencia para monitorear el progreso y un apoyo financiero a naciones en desarrollo. ¿Qué es el impacto climático? El cambio climático. El cambio climático es una corriente que se genera ahí justamente en la Unión Europea que dice, bueno, por razones antropogénicas, o sea, por intervención del hombre, la naturaleza se ve diezmada por lo que fue en su momento los ensayos nucleares, las fábricas, ¿verdad? La emisión de carbono. Por eso acá se habla de los títulos de carbono, la deforestación, ¿verdad? Todas esas cuestiones que Europa dice que ellos incurrieron. Por eso que el señor Cristaldo, con buen criterio, dice tramposo, Héctor Cristaldo dice con muy buen criterio, y yo siempre le felicito porque él defiende la soberanía nacional. Él dice, no nos pueden imponer ellos cuestiones que ellos se obligaron, y nosotros tenemos otro sistema que nos cuestiona nuestra calidad de la carne. Nuestra carne es una de las mejores. Nosotros nos manejamos con criterios, con estándares comerciales. Ahora, no podemos nosotros estar incursos a lo que ellos firman con relación al Acuerdo de París y a lo que ellos se obligan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Algo muy importante que hizo el Parlamento Europeo anteayer, el 16 de diciembre, ¿qué hizo? Estableció las famosas cláusulas de salvaguarda. ¿Ah, sí? ¿Qué consiste eso? Porque Francia dijo, yo voy a aceptar el acuerdo, pero sí, con 3 condiciones. Cláusula de salvaguarda, 1, medidas espejo y controles.
¿Qué es la cláusula de salvaguarda? Con relación a la agricultura, la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó lo siguiente, que en caso de que se suscriba el acuerdo, se empiece las importaciones de carne, maíz, soja, miel, etanol y demás de parte del Mercosur a la Unión Europea, si pasa el 5% de su producción, entonces ellos están habilitados a suspender temporalmente. Si supera el 5% de las importaciones que ellos realizan y si disminuyen los precios, ellos están habilitados a suspender temporalmente hasta solucionar ese problema, ¿verdad? Porque tienen dos miedos. El miedo económico, que debilita aún más su situación económica, y la dependencia. Eso es muy importante, se maneja en conceptos de potencias, de no depender de un bloque para el suministro. Ya pasaron con Rusia y esta es la consecuencia terrible, ¿verdad? De que pusieron los huevos en una misma canasta en materia de gas y petróleo y ahora se ven terriblemente perjudicados, ¿verdad? Y está descendiendo el precio del petróleo, claro, también. Bueno, Héctor Cristaldo, digamos el titular de la Unión de Gremios de la Producción del Paraguay, sobre los riesgos para el acceso al Mercosur o al mercado europeo, mejor dicho, dijo lo siguiente: los gremios señalaron, los gremios de acá, de la producción de Paraguay, señalaron que la aprobación de estas salvaguardias compromete la previsibilidad del acceso al mercado europeo, reduce en la práctica las concesiones otorgadas al Mercosur, consolida un esquema claramente asimétrico y unilateral, desnaturaliza el carácter excepcional de las salvaguardias y debilita el marco de reglas del comercio internacional. Esto es lo que dijo y da énfasis Héctor Cristaldo sobre este tema en particular, ¿verdad? Claro, acá está el cuid de la cuestión, entre ellas. La segunda también es un tema geopolítico, ¿verdad? Ellos están bastante temerosos, como digo, de la delicada situación y a la vez preocupados. Por eso Alemania, el que es en teoría el motor económico de Europa, quiere a toda costa suscribir eso. ¿Por qué? Porque va a ayudar a dinamizar su economía interna. España también. Pero, como vemos, Alemania quiere que se firme. Alemania quiere a toda costa que se firme. Y España aboga por eso. Y España Portugal también. Y España también. ¿Por qué? Porque creo que hasta ahora España ostenta la presidencia. ¿Sí o no? Portugal está ahí. Portugal, Antonio Costa, el presidente del Consejo. Sí. Él está mediando siempre, está ahí, ¿verdad? Pero los dos que están abiertamente a favor son España y Alemania, ¿verdad? Abiertamente, ¿verdad? Por sus problemas que tienen ellos interno económicos. Pero acá vemos esa disonancia también interna al interior de la Unión Europea, ¿verdad? Por eso que hablamos de que ellos están debatiendo constantemente con esta cuestión del globalismo y las tendencias, ¿verdad? Porque también hay influencias, porque acá no se habla mucho de lo que es George Soros, de BlackRock y otras instituciones que dominan también el Foro Económico Mundial, que coparon lo que es la Comisión Europea, ¿verdad? Bueno, pese a la presión de Lula, la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur parece cada vez más complicada, esa firma, ¿verdad? Y el presidente brasileño pide a Macron y Meloni de Italia que firmen el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur. Solicitó el martes Lula da Silva al presidente francés Macron y a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que relajen sus reticencias acerca del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur para firmarlo el próximo sábado en Foz de Iguazú, Paraná, Brasil. Lula da Silva se dirigió directamente a Macron y Meloni durante un discurso en Brasilia, asegurando que la agricultura brasileña no hará competencia a la de los países de Europa una vez que esté en vigor el acuerdo, porque los productos agrícolas suramericanos son de tipo y calidades diferentes. Espero que mi amigo Macron y la primera ministra Meloni de Italia
asuman la responsabilidad y traigan la buena noticia de que van a firmar el acuerdo y de que no van a tener miedo de perder competitividad con el pueblo brasileño, dijo Lula. Y ya nosotros quedamos en el olvido. El gobernante brasileño recalcó que los países sudamericanos están cediendo más que los europeos y aseguró que los dos bloques comerciales están dispuestos a firmar el acuerdo el sábado durante la cumbre semestral del Mercosur que se llevará a cabo en Foz de Iguazú, y la presidencia pro tempore lo tendrá Paraguay a través de Santiago Peña, en este caso el sábado. Bueno, esperemos que se firme esto, no sé, va a haber todavía, hay mucha reticencia al parecer, ¿verdad? Bastante, y dependemos de lo que hoy decida delibere el Consejo Europeo, porque el Consejo Europeo que tiene que finalmente votar y bajar la línea para que Ursula von der Leyen acuda o no a la firma, ¿verdad? Pero por lo que se ve está bastante difícil, ¿verdad? ¿Y por qué vemos un protagonismo de Lula? Porque Lula coincide ideológicamente con ellos, entonces es un interlocutor ahora, un puente entre los dos bloques, ¿verdad? Porque los demás gobiernos, Paraguay, Argentina, pertenecen a otra corriente, ¿verdad? Están más alineados a Trump. ¿Y a Uruguay por qué nunca se lo...? Y Uruguay porque Brasil está liderando, ya mandó Orsi, asumió hace poco. No se lo incluye Uruguay. Uruguay sí, pero por ser un país que su presidente asumió recién, ¿verdad? Entonces el Lula tiene una gravitancia internacional importante. Me gustó eso, gravitancia. Sí, ya por su trayectoria como presidente y porque se identifica abiertamente con ellos, ¿verdad? Te enseñaron bien ahí en el San José. Sí. ¿Estudiaste mucho ahí? Tuve buenos profesores, sí. Buenos profesores. Gracias a Dios. Gravitancia. Sí. Me tocó conocerle al padre Alonso. ¿Ah, sí? Por suerte, Alonso en la Academia Literaria, Literaria, porque estuve en la Academia Literaria. ¿Qué te decía el padre? Él nos hablaba mucho sobre todo de la formación. Él siempre decía a la conquista del Paraguay a través de la cultura, nos decía. Y eso se repetía siempre, era una máxima ahí en el colegio. Y a mí me tocó pertenecer a la Academia Literaria. Él creó la Academia Literaria y siempre nos exigía mucho, o sea, estaba él presente en esos últimos años, a pesar de la edad, que ya era bastante grande. Después él designó una asesora, la profesora Bianchi, bastante exigente, nos exigía muchísimo en nuestras presentaciones, porque ahí uno presentaba cuentos, ensayos, hacía exposiciones de todo tipo, oratoria, ¿verdad? Y te aplaudían. A veces. Bueno, estamos con Diego Sosa. Hay otra información acá. Trump dice que se está más cerca que nunca de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, dice, ya que estamos allá en Europa. ¿Qué vos decís de esto? ¿Se va a pactar ahí la paz ahí entre Ucrania y Rusia? Año no. Este año no, porque... No, este año... Sí, ya termina, ¿verdad? Pero... 4 días faltan, 5 días. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Rusia está siguiendo su derrotero. Rusia dice, el FSB, el Servicio de Inteligencia ruso, trazó un norte. Dijo, nosotros a partir del 2026 vemos de sellar la paz. ¿Por qué? Porque ellos están realizando lo que se llama esta guerra de desgaste, ¿verdad? Ellos van de a poco, porque ellos son una potencia nuclear, y Ucrania está bastante diezmada y cada vez peor. El frente ucraniano está al borde de un quiebre total, ¿verdad? Porque las principales ciudades, por ejemplo, ahora de Pokrovsk y demás, ya fueron tomadas, Dnipropetrovsk y demás, están bastante tomadas y son bastiones muy importantes que está conquistando Rusia. ¿Y qué pasa? También nos encontramos con esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que dice, no, nosotros ya no queremos ayudar a Ucrania económicamente y nada, que Europa se haga cargo de los europeos y nosotros de nuestros intereses. Por eso Estados Unidos establece ahora como su área de influencia, porque en la estrategia de seguridad nacional, ¿por qué hablo de esto? Porque esto ya se está aplicando y vemos en Ucrania. El propio hijo de Donald Trump dijo, no, Estados Unidos ya no va a apoyar a Ucrania. O sea, que Ucrania empiece, que se maneje con los europeos, ¿verdad? Y ahí hay un problema grande porque ellos, evidentemente, Europa no tiene la capacidad militar ni económica para sustentar una guerra, ¿verdad? Y desde Moscú, justamente, Putin piensa seguir la guerra
en el siguiente año 2026 para tomar Donbass. Claro. ¿Sabías vos eso? Sí. ¿Y por qué? Sí, algo muy importante. Es cierto que estamos por primera vez cerca del principio del fin, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque Estados Unidos está haciendo la concesión territorial. Le va a dar, le dice a Ucrania, dale el Donbass y parte de Jersón y Zaporilla a Rusia. Entrega tus territorios porque no hay otra. Y reconoce que Crimea es rusa. Eso es lo que le dice Trump, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la región, como vimos en programas pasados, el Donbass, que está compuesta de Donetsk y Lugansk, como sabemos, es una región muy fértil. Después de la pampa húmeda argentina, es la zona más fértil del mundo. Y aparte de eso se suma que ahí hay tierras raras. Donbass. Donbass es nuestro tema criollo. Donbass ya es otra. Bueno. Ahí tenemos algo importante que no sé por qué sacó de la pantalla Emanuel. Sobre todo esto, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó, ahí tenemos imágenes de Donbass justamente, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante un discurso a la nación que se previó para ayer, pero finalmente no sucedió. Y acá nuestro analista Diego Sosa habría sostenido que Maduro no llegará a Navidad como presidente de Venezuela. Sí. ¿Te sostenés en Sostengo, esto? sí. Va a pasar, no llega a Navidad. No llega a Navidad. No debe llegar. Porque Estados Unidos está enfrascado en esto y el 10% de la Fuerza Naval Norteamericana está afincada en el Caribe hoy en día. Y ese movimiento, el Gerald Ford, el desplazar el principal portaaviones del mundo y otras estructuras navales, no es en vano, ¿verdad? Y ya se cruzaron todos los límites. Trump intentó negociar con Maduro, de todas formas no hubo caso. Maduro sigue realizando esas cuestiones infantiles que baila, canta, trata de hablar en inglés, y eso obviamente son desafíos que Estados Unidos está dejando pasar, pero el presidente Trump dijo, y anoche yo estuve esperando a las 11 de la noche, estuve viendo el discurso del presidente Trump porque hubo un rumor en la comunidad internacional de que él iba a anunciar la intervención, ¿verdad? Pero finalmente habló de las cuestiones domésticas de él, ¿verdad? No a la guerra, pide Maduro mientras promete mantener exportación petrolera tras el bloqueo. Mientras Donald Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a Estados Unidos y los quiere de vuelta. Y bueno, ahí está toda la historia, o sea que la puja se hace cada vez más fuerte. Y el periodista ultraconservador Tucker Carlson, vamos a reiterar esto, afirmó ayer miércoles que el presidente de Estados Unidos desde Washington anunciará la guerra con Venezuela durante un discurso a la nación que se previó para ayer, pero finalmente no sucedió. Y acá nuestro analista político Diego Sosa habría sostenido con énfasis que Maduro, que está en el Palacio Miraflores ainda, todavía ya en Caracas, no llegará a Navidad como presidente de Venezuela. Porque otro factor importante es la seguridad de María Corina Machado también, porque no olvidemos que María Corina fue a recibir el premio en Oslo, Noruega, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces la idea era que ella vuelva a Venezuela ya libre, una Venezuela libre, fuera de Maduro, y que se constituya Edmundo González Urrutia y ella y formen gobierno, ¿verdad? Eso es lo que quieren hacer. Esa es la idea de Estados Unidos, ¿verdad? Pero finalmente, ¿qué pasa? Acá hubo también una cuestión de... Yo le estoy escuchando mucho a un comandante norteamericano retirado, ¿verdad? Luis Quiñones se llama, para fortalecer el aspecto militar, porque acá no tiene mucho que ver el tema político, sino acá entra a tallar la estrategia militar.
porque el error lastimosamente del presidente Trump fue anunciar. Lo mismo ocurrió con Vietnam. Que no hubiera dicho nada. No hubiera dicho nada. Si uno ataca, hubiera tiene procedido que atacar. Nomás. Justamente el factor sorpresa es clave, ¿verdad? En cualquier intervención. Es clave. Y acá se hubiese hecho lo que se hizo con Bin Laden en Pakistán, ¿verdad? Una extracción rápida se hizo sin comunicar a nadie, se habló directamente con Pakistán, entre presidentes de alto nivel, y se solucionó ahí, se le sacó. Ayer eso mismo dijo alguien, no sé quién exactamente, Mateo Balmelli me parece. Claro, porque de hecho ellos estaban usando lo que le llaman, el Departamento de Estado le llama la doctrina Bin Laden, a lo que ellos están usando. O sea, acusar a Maduro, él fue acusado y condenado por un tribunal de Nueva York, decreto de declaración de organización terrorista internacional por parte del presidente Trump, invocar el artículo 55 de las Naciones Unidas, donde el Estado se ve afectado o vulnerado. En el caso que un Estado se vea vulnerado, tiene que atacar, ¿verdad? Se reserva el derecho de atacar, ¿verdad? Entonces, él que dice, Maduro es un prófugo de la justicia norteamericana, yo declaro a través de decretos, ¿verdad? De mi orden ejecutiva, en este caso, la orden ejecutiva que pide el presidente de Estados Unidos, donde declara como organización terrorista internacional al cartel de los soles, liderado por Maduro, y yo solicito que él venga y comparezca ante la justicia, ¿verdad? Porque tengo una sentencia que ejecutar, ¿verdad? Y eso me habilita a combatir. Por eso es que se realizan estas incursiones con un cierto ropaje para ellos legal, ¿verdad? Y es lo mismo que se hizo con Bin Laden. Pero acá la falla está en que él pasó 5 meses y publicita, vamos a entrar, ya estamos. Y se dilata. ¿Verdad? Y allá hay más de 20,000 efectivos. $1 billón cuesta mantener eso por día. $1 billón. $1 billón por día el despliegue. Entonces, también la sociedad, es un alto costo. Claro, la sociedad norteamericana está diciendo queremos resultados porque nuestros impuestos están ahí. Se está cansando. Se están quemando $1 billón por día. ¿Y qué está pasando, verdad? Más de 20,000 efectivos están ahí en el Caribe, listos, ¿verdad? Y en Moscú, el Kremlin considera potencialmente muy peligrosa la situación en torno a Venezuela. El Kremlin instó hoy a la cautela en la situación en torno a Venezuela y advirtió de que esta es potencialmente muy peligrosa, esta situación, mientras que Nicolás Maduro sostiene el no a la guerra, no a la guerra. Lo dijo en su inglés, en español, y no sé si en otros, portugués también. En portugués también, en otros idiomas. Y recientemente, ayer, llamó a Colombia a unirse a las Fuerzas Armadas colombianas, que se unan con las Fuerzas Armadas venezolanas para combatir a Estados Unidos en caso de una eventual invasión, ¿verdad? Ayer hizo esa declaración directa, pidió a Colombia que se integre en las Fuerzas Armadas de Colombia a Venezuela, ¿verdad? Bueno, te agradecemos mucho, Diego Sosa, con nosotros. Hoy es el Día Internacional del Migrante, el Día Internacional del Migrante. Y es el Día Internacional de la Lengua Árabe también. Entre paréntesis, Estados Unidos cierra el cerco al chavismo con un bloque naval total. Ahora mismo. Sí. Estados Unidos bloquea el régimen de Nicolás Maduro al anunciar que impedirá el acceso y salida de buques petroleros. Venezuela está rodeada, anunció el presidente Donald Trump. O sea que puede que nos llegue a Navidad. Puede que nos llegue a Navidad. Ese es el cálculo que se establece, que supuestamente el Departamento de Estado estableció. Y vos con énfasis sostenés y confío que sí. Porque realmente, yo particularmente tengo una ¿Y quién es la garganta profunda tuya desde Washington? y ahí la gente del entorno de Marco Rubio está tirando esas cuestiones. Y llegan por acá, va llegando la información por acá. Va llegando gente al baile. Bueno, querido Diego Sosa, muchísimas gracias. Muchas gracias por el obsequio, y a tu padre, al querido Héctor Sosa Llenaro también, un abrazo grande. A tu madre también, especialmente, que quiero conocerla. Sí, Malalita es un show. A ver si la traes acá y que nos hable
de lo que ella sabe. Sí, tiene muchísimo también para compartir. Sí, a ella le encanta el arte, la cultura, el cine. El cine le gusta mucho. Sí, le encanta la actuación. Bueno, sería fabuloso que venga tu madre también aquí. Sí. En el 2026. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Que ya está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. En 8 o 10 días ya estamos con el 2026. Sí. Así que muchas gracias. Gracias, Bruno. Yo quería aprovechar un segundo también para agradecerte mucho también a vos. Porque, porque siempre yo siempre digo, mi abuelo también, uno siempre tiene que ser agradecido en la vida, ¿verdad? Ajá. Y quería agradecerte por invitarme al programa. Es un honor haber a la cabina de cristal. A esta gran cabina de cristal con tus quilates, con tu trayectoria. Para mí es una alegría y un honor que me invites y que hayas confiado en mí, ¿verdad? Entonces agradecerte públicamente también. ¿Y por qué nosotros confiamos en vos? Por la sapiencia tuya, la preparación tuya, la honestidad tuya, la transparencia, el poder de esa comunicación y las palabras acertadas con las que te manifestás siempre, ¿verdad? Gracias. Así que nos enriquecen esas palabras, esas terminologías y naturalmente todas esas historias que surgen aquí de acuerdo a los temas que encaramos y que lidera todo esto siempre Diego Sosa. Así que muchísimas gracias, Diego. Bruno. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a tu familia también, por supuesto. Somos BM Online. Conectate con nosotros.